En la carta a los Efesios, Pablo nos ofrece el himno cristológico que recoge magistralmente la doctrina de la carta. Leamos en primer lugar el cántico, en donde el apóstol enuncia el plan salvífico. Carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos agració en el amado. En Él tenemos por medio de su sangre la redención, el perdón de los delitos, según la riqueza de su gracia, que ha prodigado sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el benévolo designio que en Él se propuso de antemano, para realizarlo en la plenitud de los tiempos, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. A Él, por quien somos herederos elegidos de antemano, según el premio designio del que realiza todo, conforme a la decisión de su voluntad, para hacer nosotros alabanza de su gloria, los que ya antes esperábamos en Cristo. En Él también ustedes, tras haber oído la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, y creído también en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es prenda de nuestra herencia, para la redención del pueblo de su posesión, para alabanza de su gloria. En este himno se describe el plan divino de salvación y el papel que en este plan desempeña cada una de las personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El poder del Padre ha resucitado a Cristo de entre los muertos y le ha constituido cabeza de la Iglesia, que es la comunidad de salvación fundada por el propio Jesucristo. Este himno, con el que comienza la carta, tiene, tanto literaria como teológicamente, una clara dimensión trinitaria. El Padre nos ha elegido por amor. Efesios 1, del 3 al 6. El Hijo nos ha admitido y nos ha obtenido la salvación a través del sufrimiento. Efesios 1, del 7 al 12. Y el Espíritu Santo es la mejor garantía de que tanto la acción del Padre como la del Hijo logrará su objetivo final. Efesios 1, 13 al 14. Este himno cristológico es ante todo un canto de alabanza y acción de gracias. El motivo de la alabanza es el plan divino de salvación en Jesucristo que Dios Padre trazó eternamente. La bendición de Dios consiste en una elección por decisión gratuita de la voluntad de Dios. Es una bendición de Dios Padre por intercesión de Jesucristo, Redentor. Efesios 1:5. A través de Cristo resucitado y elevado al cielo, Dios Padre nos ha introducido en su reino. El sintagma nos eligió es el mismo que aparece en la versión griega de los 70 en el Antiguo Testamento para designar la elección de Israel. La Iglesia, aunque ha sido fundada por Cristo,
en un momento concreto de la historia, en su origen es por el designio eterno de Dios. La elección tiene una finalidad: que seamos santos y sin mancha en su presencia. Efesios 1:4. La voluntad de Dios es que seamos santos. Pablo afirma que Dios Padre nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones y de bienes espirituales. Una de esas bendiciones de Dios es la persona misma de Cristo. Entonces, este cántico considera a Jesucristo bendición de Dios. Otra bendición de Dios es la redención, la liberación mediante la sangre de Jesús. Cristo nos libera de la esclavitud del pecado. Efesios 1:7. Toda la vida de Jesús es misterio de redención. En su encarnación, en su vida, pasión y muerte, en su palabra, en sus curaciones, por las cuales Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades, Isaías 53:4, y en su resurrección. Jesús es cabeza de la creación entera. Todos los seres creados, como miembros integrantes de un solo organismo, se unen entre sí por la acción ordenadora, unificante y vivificadora de la cabeza que es Cristo. Efesios 1:10. Así Cristo Jesús es el Salvador de la creación, y Él recapitula todas las cosas y los seres creados para Dios. Los miembros de la Iglesia han recibido la triple bendición de Dios. Fueron bendecidos, elegidos y destinados por Dios en Cristo para ser sus hijos. Las 7 bendiciones en el himno cristológico. Primera bendición: Dios nos ha elegido en Cristo antes de la creación del mundo. La finalidad de esta elección es para ser su pueblo, santificados e inmaculados en su presencia. Somos el pueblo del Señor, el grupo que confía en Dios, y hemos sido llamados a ser santos. Segunda bendición: adopción. La meta de la elección es ser sus hijos según el puro afecto a su voluntad y por su amor. Su amor no depende de nuestros méritos o de nuestra respuesta a Él. Él nos ama a pesar de. Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Mateo 5:45. Hay que amar al enemigo. Mateo 5:44. Tercera bendición: aceptados. Hemos sido agraciados, llenados, inundados de gracia en el amado. Título dado a aquel a quien Dios escogió, Cristo Jesús. Cuarta bendición: redimidos y perdonados. Hemos sido redimidos por su sangre y perdonados de nuestros pecados. La palabra redención es típica de Pablo y significa la compra de un esclavo. Éramos esclavos del pecado y de la muerte. Quinta bendición: la gracia es una acción de Dios en orden a la salvación. La gracia es un regalo de Dios sin merecimientos de nuestra parte. Sexta bendición: propósito. Dios no solo nos ama, Dios no únicamente nos salva y perdona, Él es un Dios de propósitos. Su amor, su salvación y su perdón tienen un propósito,
El propósito de Dios al amarnos en Cristo Jesús es reunirnos a todos en un solo pueblo. Es la unidad de todas las cosas y de todos los pueblos. Efesios 1:10. Y la séptima bendición, llegar a ser un himno de alabanza. Efesios capítulo 1, versículos 6, 12 y 14. Cada una de las tres partes del himno dedicados a cada una de las tres personas de la Santísima Trinidad tiene una finalidad, y es la de ser un himno de alabanza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque el Padre nos ha creado, el Hijo nos ha redimido y el Espíritu Santo nos santifica. Solo por su amor y por su gracia y en orden a la salvación.